Baruch Hashem, aleluya, estamos reunidos una noche más juntos para estudiar Torah. Estamos por leer el segundo olé de Parashá Mishpatim, juicios. Y leeremos desde el capítulo 21, versículo 20 en adelante. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei haTorah. Amén. Amén. Si un hombre vejilla que ish et abdu et amato vashevet umet tachat yadu nakun jinaken. Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva con una vara y éste muere bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, ya que es propiedad suya. Si hombres pelean y lesionan a una mujer encinta y ella pierde a sus criaturas, pero sin que hubiera percance fatal, ciertamente será penalizado cuando se lo imponga el marido de la mujer y pagará conforme a los jueces. Pero si hubo percance fatal, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Si un hombre hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo lesiona, lo pondrá en libertad a cambio de su ojo. Y si hace caer el diente de su siervo o el diente de su sierva, lo pondrá en libertad a cambio de su diente. Si un toro cornea a un hombre o a una mujer y muere, el toro será apedreado y su carne no podrá ser comida. El dueño del toro quedará libre. Pero si el toro era corneador desde ayer y anteayer y ya se le había advertido a su dueño, pero éste no lo había guardado y mató a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y también su dueño morirá. Cuando se evalúe un rescate contra él, pagará el rescate de su vida conforme a todo lo que le fuera evaluado, ya sea que haya corneado a un niño o a una niña, conforme a esta ley le será hecho. Si el toro cornea a un siervo o a una sierva, 30 ciclos de plata pagará a su dueño y el toro será apedreado. Si un hombre abre un pozo o si un hombre cava un foso y no lo cubre y cae allí un toro y un asno, el dueño del foso pagará dinero, restituirá a su dueño y el cadáver será para él. Si el toro de un hombre ataca al toro de su prójimo y muere, venderán el toro vivo y dividirán su dinero, y también el cadáver dividirán. O si era sabido que era un toro corneador desde ayer y anteayer, pero su dueño no lo había guardado, ciertamente pagará toro por toro y el cadáver será para él. Si un hombre roba un toro o una oveja y lo degüella o lo vende, 5 reses pagará a cambio del toro y 4 ovinos a cambio de la oveja. Si el ladrón fuese hallado en un túnel y es herido y muere, no habrá culpa de sangre por él. Pero si el sol brilló sobre él, habrá culpa de sangre por él. Ciertamente él pagará. Y si no tuviera, será vendido por su robo. Si el robo fuese hallado en su poder,
ya sea un toro, un asno, una oveja, vivos, pagará el doble. Amén. Ok. Bueno, Amén. esta es la segunda porción de Mishpatim. Ustedes pueden darse cuenta qué variada es la temática. Son muchas cosas, son muchos temas diferentes. Y después de haber estado en Har Sinai, después de haber estado ahí, y Akadosh Baruj Hu nos dio toda la Torá, los 10 Misbot, después de esa gran revelación, ahora vienen estos otros mandamientos, que son un poquito más detallistas. Bien, tenemos una mano alzada. Israel, ¿cuál es tu pregunta? Y estas leyes o, o estas órdenes todavía se cumplen en Israel o ya no. El código legal de Israel no es un código de la Torá, pero son leyes justas. Que quede claro, estas leyes no son exactamente así como lo hacen en Israel en la actualidad, pero la esencia de estas leyes es cada persona que de manera involuntaria es causante de un daño a segundos o a terceros, esta persona tiene que hacerse a sí mismo responsable de corregir los daños ocasionados. Esa es la esencia de esto. Entonces, la esencia es, por ejemplo, imagínate el primer caso que nos dice el versículo 20. Si un hombre hiere a su siervo, aquí estamos hablando de un caso particular, no de cualquier hombre que golpea a cualquier otra persona, no. Aquí es una situación entre un amo y su siervo. ¿Qué clase de siervos? En aquel momento en Israel puede haber un siervo o esclavo cananita o extranjero y puede ser otra opción, un esclavo hebreo. Entonces, las leyes para el esclavo hebreo no son iguales a las leyes del esclavo cananita. El esclavo hebreo sale libre a los 6 años. 6 años te servirá y el séptimo sale libre. Y aún con todo, si este esclavo hebreo dice, amo a mi amo y no quiero salir en libertad, quiero quedarme con él, aunque no quiera, cuando llegue el Yobel, él se tiene que ir, sale libre. Pero el esclavo kenanita, la persona dueña de él puede llegar a morir y si este esclavo queda vivo después de la muerte de su dueño original, el dueño original hoy finado puede heredarle a sus hijos estos esclavos kenanitas. Entonces el versículo 20 dicen los jajamín que hace relación al esclavo cananita, a un extranjero. Así que si un hombre israelita tiene a un esclavo kenaní o a una esclava con una vara, y con una vara lo hiere y el golpe fue tan fuerte que murió. Entonces, si muere bajo su mano, ciertamente será vengado. Es decir, aunque este judío se vea como amo, como dueño y mire al esclavo como propiedad suya, no tiene derecho a quitarle la vida. Lo tiene que regañar, de alguna manera lo tendrá que castigar, pero el versículo dice, si este hombre se enfurece a tal punto que en su furia contra su sirviente, contra su esclavo kenaní, le lanza un golpe y del golpe este esclavo fallece, entonces los familiares del esclavo tienen todo el derecho de vengarse. Ahora, hay una serie de leyes que se deben de cumplir en el tema de la venganza. La venganza no es el derroche de la furia, el desquite, no, sino que venganza es esta persona, aunque él mire a su esclavo como propiedad suya, hay leyes que él tiene que respetar. Y una de esas leyes es, aunque sea tu esclavo, no tiene derecho a quitarle la vida. Ahora que le quitaste la vida, la familia de él tiene derecho a ponerte una demanda y llevarte al juzgado para esclarecer las responsabilidades.
Y van a surgir preguntas como estas. Mira, ¿lo golpeaste sin querer o es que estaba furioso con él? Porque el castigo para una persona que mata con la intención es totalmente, pues, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Literal. Pero si él no lo quiso matar, sino que fue un golpe accidental y él comprueba que fue un accidente, entonces él no tiene ningún tipo de castigo. Fue un accidente. Y aunque le quitó la vida a esta persona, fue un accidente. Y él deberá de indemnizar a la familia, pero no puede él perder la vida por eso. Por otro lado, si es la persona, otra posibilidad, usó un objeto que usualmente no le quitaría la vida a otro, pero el esclavo estaba tan débil que aún este objeto que no le tendría que haber quitado la vida, le quitó la vida. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que lo que tiene en la mano es un rollo de tela, un pequeño rollo de tela. Con el rollo de tela le podrá dar un golpe, una contusión, pero nunca le podría quitar la vida. Sin embargo, la persona tenía una lesión en el cuello que nadie sabía. Y esta persona, cuando hizo un movimiento de defensa para quitarse el golpe, en el movimiento de defensa que hizo, se le quebró la nuca y se murió. A él quizás se le iba a quebrar la nuca en algún momento, pero en este momento se le quebró porque su amo le lanzó un golpe con un objeto que no le quitaría la vida. Quizás el objeto lo golpeó o quizás no lo golpeó, pero el movimiento que él hizo se desnucó. ¿Qué pasa aquí? Entonces, existen muchas situaciones, muchas posibilidades para dirimir la responsabilidad de la situación. Entonces, todos estos casos que nos menciona aquí la Torá son casos de Torá que sirven para enseñarle a Israel que todos nosotros nos tenemos que amar y tenemos que respetarnos. Y si hay fricciones entre nosotros, debemos de actuar de una manera tal que aunque no estemos de acuerdo con esa persona, pero no tenemos ningún tipo de justificación para causarle un daño. Si aún con todo esta persona le causa un daño a su prójimo, que se dé cuenta que las consecuencias van a venir y que él, para evitar las dolorosas consecuencias, tendrá que volverse responsable, asumir la culpabilidad y asumir la responsabilidad de sufragar los gastos ocasionados por la herida, el golpe o la quemadura, lo que sea que le ocasionó a la otra persona. De eso se trata esto. Así que de manera literal, Israel, allá en la tierra de Israel, estas leyes no están así, pero el espíritu de esta ley es que cada judío, a través de los códigos actuales de ley, se vuelve responsable de los daños ocasionados a segundos o a terceros. No sé si alguien más tiene otra pregunta. El Eterno bendiga grandemente a las 25 familias que estamos hoy reunidos en esta ocasión. Hermanos, por favor, me gustaría que interactuáramos realmente. Buenas noches. Salón, hermana Nora. Yo tenía entendido, no me recuerdo muy bien, pero yo escuché que esa expresión que usan ellos en diente por diente no era en sí literal, ni ojo por ojo. Eso es así, no es literal, o sea que si le Muy quitaban buena un ojo, ellos pregunta. quitaban un ojo también, ¿verdad? Buenísima pregunta, sí. Bien, vamos a buscar el pasuk. Vamos a ver. Es del versículo 23. Estamos en Shemot 21, 23. Pero si hubo percance fatal, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Si ustedes se Pie fijan, por pie. son lesiones. La muerte es una
la peor de todas las lesiones que se le puede ocasionar a un primero a un segundo. Entonces, un ser humano a otro, la lesión más grave es quitarle la vida. Entonces, el texto comienza, la narrativa, desde vida por vida. Si le quitó la vida, habrá que quitarle la vida. Al que le quitó la vida al segundo, ojo por ojo, diente por diente, y entonces va desde la vida, pasa por el ojo, por el diente, por la mano, por la quemadura, por la herida, por la contusión. Va de la lesión más grave a una lesión leve. Contusión es un moretón. Contusión es un golpe que se le puso en la carne a una persona, la carne se volvió roja y después de roja la carne se volvió morada y es una hemorragia interna de la piel y los músculos probablemente debido al golpe. A eso es contusión. Si una persona le ocasionó un segundo este tipo de daño, según la Torá, el causante de este daño es responsable de resarcirle monetariamente al perjudicado esta lesión. En ningún lugar, jamás, en ninguna historia desde Moisés hasta este momento, considerando que van un poquito más de 3.400 años, jamás en ningún juzgado israelí se le sacó el ojo a una persona que le sacó el ojo al otro. Jamás, jamás. Jamás a un israelita se le quitó una mano porque le quitó la mano a otro. Jamás. Jamás a un israelita se le juzgó porque mató sin querer a otra persona y se le mató a él. No, los casos no son así. Y entonces, ¿a qué se refiere? Esto se refiere, voy a leer lo que dice el Tratado de Baba Kama 83 y 84a. 83b y 84a. Allí es extensamente explica, y yo voy a dar un resumen. Dice allí, en todos los casos enunciados en este versículo, también se aplica el principio de correspondencia monetaria. El principio de correspondencia monetaria. Vida por vida, vida por dinero. Es decir, ¿cuánto vale la vida de esta persona que murió en este accidente, en este percance que ocasionamos? ¿Cuánto vale esa vida? El juzgado de aquel momento determinaba el valor de esta persona. Y eso era lo que el causante de la muerte tenía que pagar. Pero estamos hablando en el contexto de una muerte ocasionada accidentalmente. No hay un acto alevoso de odio, de ira, de venganza, nada de eso, sino que fue un accidente, fue un percance y la persona le quitó la vida sin querer a su hermano y esta persona hoy muerta se tiene que pagar, se tiene que hacer responsable el causante de esta pérdida y la responsabilidad es a través de la correspondencia monetaria. Entonces, se calcula a través del juzgado el valor del daño y se indemniza a los perjudicados. Y eso es lo que pretende decir esta figura en la Torá. Es decir, se paga una cosa con otra, una cosa con otra. Cuando dice diente por diente, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, no es lo mismo el valor de un ojo que el valor de un diente. Y el valor de un diente no es lo mismo el valor de una mano. No es lo mismo el valor de la mano que el valor del pie. Los juzgados estaban preparados para hacer las evaluaciones correspondientes. Entonces, de acuerdo al daño ocasionado, así era la multa que esta persona tenía que pagar, o más bien dicho, la indemnización del daño ocasionado. Así que eso es realmente el sentido de esta porción. Hermana Nora, le espero que le haya quedado más claro hoy. Sí, More, gracias. Bien, por ejemplo. Al que hierro mata, hierro muere. Sí, pero esa es una frase. Esa es una frase que encierra una enseñanza. Entonces, ¿por qué? Porque esa frase es una frase general. Una frase general. Hay gente que manipulando un arma se le disparó accidentalmente y le ocasionó una herida o muerte a otro. Ese es un caso. A la persona que cargó el arma
apuntó a una persona en especial y disparó contra esa persona, y al investigar se dieron cuenta que esta persona que disparó el arma tenía un odio contra el finado. Es un caso diferente y los dos murieron por hierro, pero el manejo no es igual. Así que esos dichos son dichos generales, no cosas específicas. Y la Torá me pone aquí situaciones específicas, detalles. Entonces, en el caso de una, perfecto, Israel, en el caso de una persona que ocasionó una herida, sea esta sin querer o una herida por odio, pero fue una herida en un miembro, en un brazo, qué sé yo. Digamos que la persona ocasionó esta herida. El herido va y pone la denuncia. Ojo con esto. Cuando usted sufre un percance, usted tiene que actuar dentro del marco legal. Si usted no actúa dentro del marco legal, usted está dándole el permiso al dañador de que siga dañando. Pero si usted de manera responsable va, no por odio, sino porque así es como funcionan las cosas, así funciona el sistema. Akadosh Baruj Hu prefiere que usted resuelva las cosas en los juzgados a que ande la raíz de amargura y de odio en el corazón. Y hay gente que ha sufrido graves pérdidas y ahí dice, ay, que el Señor se encargue, y el corazón lleno de odio. Eso no está bien. Akadosh Baruj Hu no está diciendo, ay, te aplaude lo que estás haciendo. Akadosh Baruj Hu no hace eso. Akadosh Baruj Hu estableció que en todo lugar del mundo hayan cortes para poder resolver los problemas de situaciones que requieren mishpat, juicio, tal como dice nuestra parashá, mishpatim. Entonces, si una persona hiere a otra, el causante de la herida tiene que ser responsable de pagar 5 cosas. ¿Qué cosas? El agresor debe de pagar el daño en sí. No es lo mismo una herida superficial, piel y grasa subcutánea, a una herida que rompe arterias, rompió los nervios y rompió tendones y prácticamente ha dejado la mano parcialmente inválida. Esta persona necesitará un gran tratamiento de vascular, de neurocirugía y de ortopedia para poder recuperar la movilidad normal de su mano. Eso requiere una inversión. Entonces, la persona causante del daño tiene que pagar el daño de la herida. Los jueces están entrenados para descubrir cuánto vale la reparación de esa herida. Segundo punto, ¿cuánto tiempo esta persona estará en paro laboral? Porque hoy con esa herida no podrá trabajar. Entonces, ¿cuántos días dejará él de percibir? ¿Una semana? 2 semanas. ¿Cuánto gana él normalmente por día? Entonces, toda la ganancia que él tendría que haber ganado estando sano, ahora no la va a ganar por esa herida. El ocasionador de la herida le sumarán al valor de la herida, del daño que hizo, el tiempo de paro laboral que esta persona perjudicada ha caído por esa herida. Entonces, el valor de la herida, el valor del paro laboral. Tercer punto, ¿cuánto va a gastar en la curación? En medicamentos, en la cirugía. Cuarto punto, obviamente fue un pleito, posiblemente fue ante personas, y si fue ante personas desconocidas, es una cosa, y si fue ante su propia familia, es otra cosa. La vergüenza que el herido siente porque fue herido en público frente a gente desconocida, no es la misma vergüenza que se siente cuando fue herido frente a sus hijos, frente a su esposa. No es lo mismo. Entonces, los jueces determinan el valor en dinero de esa vergüenza sufrida. Y quinto punto, ¿cuánto le duele? ¿Cuánto le duele? Los jueces están entrenados para medir el valor del dolor, el valor de la vergüenza sufrida, los días de paro laboral, el daño en sí y los gastos de medicinas y cirugías para recuperarse. Todo eso constituye la indemnización con que el dañador debe de resarcirle al dañado. ¿Se entiende, mis hermanos? Todo esto es cada uno de nosotros. Amén, amén.
Cada uno de nosotros, Está claro. esta parashá nos hace más responsables. Vivimos con mayor responsabilidad en nuestras vidas, vivimos con mayor responsabilidad hacia los demás, somos más cuidadosos con nosotros mismos, somos más cuidadosos con los demás, somos más cuidadosos con los desconocidos, porque sabemos que si llegásemos a ocasionar un daño, en general es porque nos descuidamos. Nuestro descuido ocasiona el daño a otro, el Señor nos libre. Señor nos libre. Pero si eso llegase a suceder a una persona, la Torah dice, tenés que ser responsable. Hace unos días, un ejemplo bien sencillo de una persona que actuó, como la Torah. Un señor golpeó el vehículo de mi vecino. Cuando yo salí, estaba allí enfrente de la casa el hombre que había golpeado el carro. No se había ido. Y me preguntaron, ¿es usted, señor, el dueño de este carro? No, ¿por qué? Le dije yo. Es de mi vecino. ¿Por qué? Es que fíjese que yo accidentalmente lo he golpeado. Y tengo rato de estar aquí y no sé quién es el dueño del carro y yo quiero arreglar antes de irme. Fíjese que eso, yo admiré la ética de este hombre, porque él estaba deseoso de resolver la situación y no irse así nomás. Yo digo que en esta época esa clase de personas no son la mayoría. Hay muchas personas, pero no somos la mayoría así. Así que sea la voluntad de Hashem que a través de este estudio de Torah nosotros nos volvemos responsables. Alma mía, sé responsable. Alma mía, sé responsable. Alma mía, sé responsable. Con la ayuda de Hashem. Bueno, otra inquietud, otra pregunta. Quizás la última porque ya estamos con el tiempo un poco limitado. Pero, hermanos, ¿hay alguna otra inquietud? Ok, bueno. Quiero solo mostrarles una idea. La responsabilidad sobre el ano y el dueño. Eso todavía existe, ¿verdad? Porque en muchas partes han habido accidentes de tránsito con algún animal y las alcaldías hacen de que el dueño del animal pague los daños. Aquí así debe de ser. O sea, así es. Así es. La persona dueña del animal tenía que cuidar a su animal de que no saliera de su corral, que no saliera del perímetro cercado de donde debe de estar. Entonces, y cuando el animal salió a la calle, que es un lugar donde no debe de estar, el animal puede cornear a otra persona o cornear a otro animal o, en este caso, ser investido por un vehículo y ocasionarle graves pérdidas al dueño del vehículo. Entonces, y en este caso, pues el dueño del animal tiene que hacerse responsable de los daños ocasionados por este animal. Exactamente, así es lo que nos enseña la Torah Kedusha. Bien, entonces quiero mostrarles antes de despedirnos unas pequeñas ideas basadas en unas palabras que dijo Rabí Sir Jonathan Sachs, que su memoria sea de bendición. En la parasha de Mishpatim encontramos una serie de minuciosidades, una serie de detalles, leyes muy detalladas. ¿Por qué? En la parasha Yitro encontramos muchas leyes, pero muchas de ellas leyes generales. Leyes generales. Por ejemplo, dice la Torá, ahí nos enseña leyes generales como guardar el Shabbat. Pero más adelante, cuando ya vayamos casi terminando el libro de Shemot, cuando esté la Torá enseñándonos sobre la construcción del Mishkan y nos esté pidiendo donativos en la parashá Vayakel y Pekudé, allí veremos que en la parashá Yitro, Hashem me dijo, guardarás mis días de reposo. Guardarás el Shabbat, recordarás el Shabbat para santificarlo. Entonces, guardar el Shabbat. ¿Y cómo lo guardo? Ahí no me lo dijo.
Pero más adelante, cuando ya llegamos a Parashá Vayakhel Pekudé, ahí vamos a encontrar las 39 cosas, actos o trabajos que el ser humano israelita no debe de hacer, porque si los hace, está cometiendo una grave transgresión del Shabbat que le hace merecedor de la pena fatal, la pena de muerte. Hasbe Shalom. Entonces, fíjense ustedes, cómo en el monte Sinaí nos dieron leyes de alguna manera generales, pero a medida continúa la narrativa de la Torá, las leyes dejan de ser generales y se vuelven muy detallistas. Detalles, detalles. ¿Por qué hasta ahora el Eterno nos está dando leyes tan detalladas? Y antes me dio leyes generales. Y antes ni siquiera teníamos un código de ley, solo teníamos un código de ética, de moral, como la de Abraham, Isaac, Jacob, Hanoch, Matushelach, etc. Todos esos grandes como Shem, todos esos grandes de las generaciones antiguas, ellos no tenían un código legal, falso, no tenían código legal. Hashem no les había dado códigos legales, solo tenían la ética, el amor y el temor a Hashem, el amor y el respeto al prójimo. Queridos hermanos, la Torah comenzó enseñándonos en Bereshit cómo el Creador hizo la obra de la creación. Al final de Bereshit, cómo Kadosh Baruj Hu le dio origen a todas las naciones del mundo. Llegamos a Shemot y empezamos a ver cómo una nación particular, que es la potencia del mundo, tiene subyugada a otra nación, la nación de Israel, el pueblo de Israel. Y suceden narrativas. En Bereshit vemos la narrativa de la Torre de Babel. Encontramos antes de ello la narrativa del pecado en el Gan Eden, Adán y Java. Java comiendo el fruto prohibido y dándole a su esposo. Y luego llegamos posteriormente al castigo de Caín. Caín que mata a su hermano y le dan un castigo como que fue una muerte sin querer. Porque en vez de darle ojo por ojo en el sentido de que tú mataste, serás matado. A Kadosh Baruj Hu le dio el castigo de tú mataste sin querer, te vas al exilio, te vas lejos. Entonces, ahí viene esa otra situación. Luego llegamos a las torres de Babel. A la Torre de Babel. Pasamos por el castigo del gran diluvio, el Mabul. Y bueno, ¿qué generó la humanidad para llegar a semejante catástrofe? Luego, ¿qué hizo la humanidad para amanecer la confusión de las lenguas en la Torre de Babel? Y luego, las ciudades de la llanura. Y luego, la destrucción del gran imperio egipcio. Todas estas historias nos van contando ocurrencias, situaciones que hicieron los seres humanos por los que llegaron a padecer semejantes castigos. Adán y Java expulsados del Gan Eden. Caín al exilio. El diluvio universal en los días de Noé. La confusión de las lenguas en la Torre de Babel. ¿Qué más? La destrucción de Sodoma y Gomorra y las 5 ciudades de la llanura. ¿Qué más? El castigo de la nación egipcia. Entonces, toda esta narrativa nos está enseñando qué cosas hicieron mal que generaron esas consecuencias. Mis queridos hermanos, Parashá Mishpatim nos transmite en esencia también una poderosa enseñanza que la hace ver muy bien el rabino Yehuda Ber, que su memoria sea de bendición. Y es que todos nuestros actos pecaminosos generan consecuencias en el mundo de la materia, del tiempo y el espacio, pero también generan con efectos en el mundo donde no hay ni materia, ni tiempo, ni espacio. O sea, ¿qué fuerza tienen los actos del ser humano que pueden causar estragos o pueden ser de bendición y de buenos efectos, tanto en este universo como en el mundo del Olam Abba? Así de fuertes son nuestras acciones. Entonces, Kadosh Baruj Hu, a través de la narrativa, a través de todas esas historias, nos permite ver qué hicieron mal y la consecuencia que les vino. En medio de esa narrativa encontramos personas como Abraham, que hizo el bien y cómo le fue. Isaac hizo el bien y cómo le fue. Noah hizo el bien y cómo le fue, etcétera.
al pueblo de Israel hizo el bien y cómo le fue. Nosotros podemos ver esa narrativa y tenemos claro la narrativa de los que hicieron todo lo que la Torah dijo que no debe de hacerse y la consecuencia de los que obedecieron al Eterno. Esa narrativa nos permite hacer una reflexión y decir, para que a nuestra descendencia no le vaya a suceder lo que le pasó a la gente del diluvio, lo que le pasó a la gente de las Torres de Babel, o lo que le pasó a la ciudad de la llanura, o lo que le pasó a Egipto. Nosotros vamos a ser responsables de los daños que ocasionamos. Vamos a respetar, vamos a amar al prójimo y vamos a respetar al prójimo y a sus bienes. Todas esas historias, todas esas narrativas nos permiten de manera lógica proteger nuestra sociedad presente y la futura a través de leyes que nos rigen la conducta, librándonos de las desgracias que le sucedieron a los ya desaparecidos. Entonces, hay una historia bien conocida de 3 trabajadores que trabajaban cortando bloques de piedras. Esto es algo muy bonito que cuenta el rabino Sir Jonathan Sacks. Dice, cuando se les pregunta qué están haciendo a estas 3 cortadores de piedra, le dicen a uno, oye, ¿y tú qué haces? La persona dice, pues corto piedra. Ok, le preguntan al segundo, ¿y tú qué haces? Pues me gano la vida. Fíjense bien, los dos están diciendo respuestas correctas, pero la implicancia de cada respuesta es diferente. Le preguntamos al tercero, oye, ¿y tú qué haces? Construyo un palacio. Y los 3 están cortando piedra. Ahora, ¿en qué radica que uno diga, corto piedra? Otro dice, me gano la vida. Otro dice, construyo un palacio. Mis queridos hermanos, las respuestas varían de una sola cosa. Cada uno de ellos tiene una visión diferente de su vida, de para qué vive. Uno vive para cortar piedra, otro vive para ganarse la vida y otro vive para construir un palacio. La pregunta es, fíjese bien, los 3 están haciendo lo mismo, pero la realidad la captan de manera diferente. Preguntémonos nosotros, querido Quejal. Ya se me están yendo unos que otros, ya, pero ya vamos a terminar. Verán, preguntémonos nosotros, ¿para qué vivo? ¿Para el placer de la carne? ¿Para el honor? ¿Para la gloria? ¿Para qué vivimos nosotros? Nosotros vivimos para constituir un Mamlechet Kohanim Goy Kadosh. Así nos dijo Kadosh Baruj Hu para Chayitro, porque vosotros sois un reino de sacerdotes y gente santa. Alma mía, ¿para qué vives? ¿Para cortar piedras? ¿Para ganarte la vida? ¿O para construir un palacio? Para ser Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes, Goy Kadosh, una nación santa. Yo tengo que conocer qué le pasó a la historia a esa gente. ¿Qué debo de hacer yo para que no me pase lo mismo? ¿Qué debo de hacer? La narrativa me está contando. Todos hemos venido aquí para ser reino de sacerdotes y una nación santa. Pero ¿qué nos pasó? Uno nos pusimos a cortar piedra, otros nos pusimos a ganarnos la vida, pero pocos, como 22 que nos hemos quedado porque estamos construyendo un palacio, estamos construyendo el Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh. Entonces, cuando tenemos una visión más grande de lo que hacemos, nos permite entonces transmitirlo a través de nuestras palabras. Baruch Hashem. Se dice que Thomas Edison dijo la famosa frase, el genio es un 1% de inspiración, 99% es sudor. No solo hay que tener buenas ideas, hay que trabajar por ellas. Es la atención al detalle lo que separa a los grandes artistas, poetas, compositores, cineastas, políticos y jefes de corporaciones del meramente promedio. La gente promedio le gusta generalizar. Esa es la gente común y corriente, generaliza las cosas. Pero la gente especial y exitosa tiene cuidado de los detalles. Nosotros no solo estamos cuidando 10 aspectos generales conocidos como Azeret Adibrot, los 10 mandamientos. No, Señor. Nosotros tenemos que tener atención a los detalles. Ese es Mishpatim. Mandamiento tras mandamiento, renglón tras de renglón, tenemos que tener cuidado y ser detallistas a la hora de cumplir con la voluntad de Hashem.
En el monte Sinaí, Elohim habló a través de Moisés. Les había dado una declaración de una misión. Lo que hemos dicho, un reino de sacerdotes y una nación santa, bajo la soberanía del Elohim de Israel solamente. Ellos debían de crear una sociedad basada en principios de justicia, dignidad humana y respeto por la vida. Pero ni los acontecimientos históricos, ni los ideales abstractos, ni siquiera los principios generales de los 10 mandamientos, note esto, son suficientes para sostener una sociedad a largo plazo. Cuando nosotros vivimos la Torá de manera general, nuestra fe no va a durar. Tenemos que tener atención a los detalles. Si cuidamos los detalles, entonces solo así le estaremos dando trascendencia a nuestra fe. Podemos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, al mundo entrar el camino de la Torá cuando todos nosotros cuidamos los detalles. Alma mía, cuida los detalles de la Torá Kedushá, no solo las generalidades. De allí el notable proyecto de la Torá, traducir la experiencia histórica en una legislación detallada para que los israelitas vivieran lo que habían aprendido a diario, entretejiéndose en la textura misma de su vida social. La Torá tiene que ver con política, sí, con salud, sí, con alimentación, sí, con el ocio, sí, con el trabajo, sí. La Torá permea todas las actividades del quehacer humano. Así que los acontecimientos históricos originaron historias, narrativas, y las narrativas nos permiten reflexionar y crear leyes que regulan la conducta para proteger la sociedad. Esa es la razón de ser de la Torá Kedushá. Akadosh Baruj Hu, que tu palabra no vuelva vacía. Que estas familias que se han quedado hasta este último minuto reciban una verajá especial. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que el Elohim de Jacob te defienda y desde Sion te sostenga. En el nombre de Yeshua, haga memoria de tus ofrendas y acepte tu oración. Bien, Yehiratzón. Amén. Amén, amén. Shalom. Amén.